clase de mecánica de sólidos con el profesor Leonardo Blanco. En este video trabajaremos un ejercicio de cortante transversal. En este problema observamos una viga de sección rectangular completamente sólida, de altura h y de ancho b, y nos dicen que debemos determinar el máximo esfuerzo cortante desarrollado en la viga. Bueno, recuerden que veníamos hablando de que el esfuerzo cortante va a depender de la ubicación en la que deseemos calcularlo, refiriéndonos a la distancia que haya de esa ubicación con respecto al eje neutro. Y de esto va a depender la magnitud del esfuerzo. Entonces, este problema no solo implica calcular el máximo esfuerzo, sino también que conozcamos cuánto es o dónde está la ubicación de ese máximo. Aquí recordamos la ecuación, donde ves la carga cortante aplicada, donde Q es el producto de el Y raso por el área, dividido entre la inercia con respecto al eje neutro, T el momento flector que se derivaría de esta carga, y T es el ancho en el punto de cálculo. Entonces, si queremos determinar cuál es el máximo y aún no conocemos en qué ubicación va a estar el máximo, podemos obtener una expresión matemática en términos de cualquier altura y, cualquier distancia y, con respecto al eje neutro, a un punto cualquiera de cálculo del esfuerzo cortante. Entonces, digamos que y es la distancia que hay desde ese eje neutro hasta el punto cualquiera de cálculo del esfuerzo cortante. De esa forma, Q va a ser la distancia desde el centroide de esa área que nos queda por encima o por debajo. Vamos a escoger por facilidad por encima, que es un área más pequeña. La distancia de ese centroide de esta área que está aquí sombreada, que estamos por encima, hasta el eje neutro, multiplicada por el área misma. ¿Cómo podemos obtener una expresión para esto? Entonces veamos. El área va a ser esta área, si estamos cogiendo la que está por encima de la línea de cálculo de esfuerzo cortante, que es esta que estoy señalando, una línea a una distancia y del eje neutro, esa área que queda por encima va a ser igual a, teniendo en cuenta que toda esta distancia del eje neutro hasta el borde externo es h medios, la distancia de esta área que nos queda es igual a h medios menos y, que es ese término que tenemos acá. Si lo multiplicamos por la base b, el ancho, vamos a tener el área calculada, b por esta altura que es h medios menos y. Y nos queda faltando el término y raso, que es la distancia del centroide hasta aquí. Entonces va a ser y más este pequeño tramo que nos falta de acá. Ese tramo que nos falta va a ser la mitad de esta altura. Recuerden que la altura es h medios menos y. La mitad de esta altura, que va a ser la distancia a la que se ubica el centroide. Recuerden que todo un rectángulo está a la mitad de su altura. Va a ser un medio de la altura, de h medios menos y. Y le sumamos y. H medios menos y entre 2, que es esta distancia, más y, quedamos teniendo la distancia completa desde el eje neutro hasta el centroide. Vean cómo Q es calculado como la multiplicación del área por encima o por debajo del punto de cálculo del esfuerzo por la distancia desde el eje neutro hasta el centroide de esa área. Luego de eso, lo que hacemos es una simplificación de la expresión para que nos quede Q solamente de esta forma, es un poco aritmética simplemente. Y luego pasamos a calcular otro de los términos que necesitamos para el cálculo del esfuerzo cortante, que va a ser la inercia con respecto al eje neutro. Recordemos que para un eje horizontal que pase por el centro del área va a ser igual a 1/12 de la base por la altura, siendo esta la distancia perpendicular al eje, al cubo. Entonces, la expresión del cortante es igual a Q, que esto es este término aquí, por B entre la inercia y T, que es el ancho
de la sección transversal en el punto de cálculo del esfuerzo. Como el ancho es constante, va a ser nuevamente B. Bien, entonces tenemos esta expresión. Vean algo particular. Esta expresión es una expresión que es función de Y. Va a depender de en qué ubicación nos encontremos, qué valor tome. Y vean que tiene un comportamiento cuadrado. Vean que Y está elevado a la 2. Un comportamiento cuadrado. Entonces vemos que el esfuerzo cortante va a tener un comportamiento cuadrado, como se ve en esta gráfica, que ven que está teniendo un comportamiento parabólico. Bien, es lo que podemos apreciar aquí. Entonces se comporta como una parábola al tener esa SY a la 2. Lo que tenemos aquí es una reducción de expresiones para que nos quede este término más simple y vemos que el esfuerzo cortante depende de Y y tiene una expresión de forma cuadrada como vemos aquí. Si nos interesa conocer el máximo, podemos usar un poco de cálculo diferencial para conocer cuál es el máximo de esta función y dónde se encuentra. Entonces, decimos que la derivada de esta función con respecto a Y nos permite conocer el máximo al igualarlo a 0. Si igualamos la expresión derivada, vean que lo que hicimos fue derivar este término con respecto a Y. El único término que depende de Y es este Y cuadrado, entonces nos va a quedar la misma expresión menos 2 veces Y. Si igualamos esto a 0, podemos decir que podemos encontrar el máximo. Esta expresión se va a hacer 0 cuando tengamos que Y es igual a 0. Por tanto, nos permite identificar que el máximo esfuerzo cortante se va a dar cuando Y es igual a 0. Recuerden que Y es la distancia que hay desde cualquier punto de cálculo del esfuerzo hasta el eje neutro. Por tanto, si tenemos un máximo cuando Y es igual a 0, quiere decir que el máximo coincide con el eje neutro. Y eso es lo que estamos en esta gráfica. Vean que el punto máximo está justo en el eje neutro, en la mitad, o el eje simétrico horizontal de esta pieza. Ahí vamos a tener el máximo, en la mitad de la pieza, como está mostrando este dibujo. Bien, eso es un comportamiento particular del tipo de geometría que vamos a estar trabajando. Sucede que de acuerdo a esa demostración, no solo para este tipo de sección, sino para las que vamos a estar trabajando, que van a ser simétricas, sucede que el máximo coincide con ese eje neutro. El máximo va a estar en la mitad de la pieza. Y podemos observar algo particular de esta expresión. Podemos observar que por encima, ¿sí?, que en los bordes periféricos, vean, borde inferior y borde superior, el cortante es nulo. ¿A qué se debe que el cortante sea nulo? Recuerden que estamos trabajando con el producto Q, que es Y por un área. Si yo me pongo aquí arriba, quiero calcular el esfuerzo cortante en este punto, Q, el área por encima de ella va a ser nula y el área por debajo va a ser toda la sección. El problema es que aunque tengas toda la sección como área, no vas a tener una distancia y trazo, porque la distancia y trazo coincide con el eje neutro. El centroide de todo el área va a coincidir con el eje neutro, por lo tanto y trazo va a ser 0. Entonces siempre vamos a tener un comportamiento de que el máximo va a estar en la mitad y en los puntos extremos va a ser nulo el esfuerzo cortante. Vean en esta gráfica, aquí en este punto no hay esfuerzo cortante, aquí tampoco, y va a ser máximo justo en la mitad. Bien, entonces vean que tenemos una expresión para el máximo reemplazando Y por el valor nulo. Y así podemos observar y demostrar que el máximo va a estar coincidiendo con el eje neutro de nuestra sección. Tengan eso presente. Siempre vamos a tener máximo coincidiendo con el eje neutro en la mitad de la sección transversal. Ya voy, aquí hay algo importante. Siempre que ustedes les digan, calculen el esfuerzo cortante máximo de una sección rectangular, también puede ser cuadrada. El máximo va a ser este, 6/4 de B cortante entre B, H. Siempre podemos usar esta expresión cuando queramos calcular el esfuerzo cortante de una sección rectangular. Tengan eso muy presente.
Eso también aplica para otros tipos de secciones. Por ejemplo, una sección circular, sabemos que el máximo va a estar entonces en la mitad, ¿sí? Cuando y es igual a 0. Y que la expansión máxima va a ser 4/3 de B entre A. Entonces, siempre que ustedes deseen calcular el máximo esfuerzo cortante de una sección circular, usen esta ecuación. Tengan esta presente, al igual que la que vimos para secciones rectangulares.